En el green. En el green. En el green. Hoy, con toda la emoción, jugando en el Green Televisión, recordaremos los mejores momentos del golf internacional con Tiger Woods ganando el torneo de maestros. Posteriormente, Brooks Koepka, vamos a recordar cómo defendió exitosamente su título en el del PGA Championship. El US Open ganado por Gary Woodland también lo traeremos aquí en el Green Televisión. Y en el retorno del British Open a Irlanda del Norte en Royal Portrush, increíble victoria de Shane Lowry ganando su primer título mayor. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a En el Green Televisión en un gran esfuerzo informativo del Universal Deportes y de Infogolf América. Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán. Mauricio Durazo, muy buenas tardes. ¿Qué tal pasaste esta Nochebuena en familia? Estas fiestas muy familiares, es tiempo para recordar, rememorar, estar pues trayendo nuevamente al presente, Alfredo, los momentos inolvidables que hicieron del golf internacional y del golf mexicano, sucesos inesperados, sucesos deslumbrantes, sucesos espectaculares. Eso fue el 2019. Pues ahora que usted está en casa, tranquilo, o siguiéndonos a través de internet, en este día de asueto, 25 de diciembre, vamos a comenzar reviviendo la historia de uno de los torneos más memorables que tuvo este 2019, como fue el torneo de maestros, ganado por Tiger Woods. Un torneo en donde tuvo la participación Álvaro Ortiz, ya que ganó su derecho después de haber triunfado en el Latin American Amateur Championship, Mauricio, y la historia, simple y sencillamente, en Augusta, Georgia, de otro calibre. Así es, finalmente pareció una historia como de cuento, como sacada de una leyenda, el regreso de Tiger Woods después de muchos años, 11 años de no ganar un título mayor. Tiger finalmente salta, despliega ese golf maravilloso que tiene en sus manos y vence a Francesco Molinari y a otro grupo de jugadores, Xander Schauffele, que lo venían persiguiendo, y finalmente corona así pues una etapa increíble. Ya recordábamos de sus problemas que había tenido desde 2009 Tiger Woods, cómo cerró el círculo finalmente en 2019 con este título mayor, y posteriormente, Alfredo, ese fue el 81, igualaría a Sam Snead de manera increíble en Japón, pero esa es otra historia. Bueno, vamos a ver la nota del torneo de maestros. Verdaderamente increíble. Muchos dudaban en todos los deportes, la gente estaba todavía escéptica, no sabían si Tiger, hasta dónde iba a llegar esta recuperación, este regreso, Alfredo. La primera parte del regreso fue haber ganado el Tour Championship el año pasado. Así es. Pero esto fue verdaderamente increíble. Un duelazo en un tablero del Masters de último día, verdaderamente de sueño, yo diría, soñado. Estaban ahí Dustin Johnson, estaba Ricky Fowler, estaba ahí Xander Schauffele, Tony Finau, Francesco Molinari, Patrick Cantlay. En fin, se pudo haber ido para muchos lados el torneo, como lo reconoció finalmente Tiger Woods, pero fue él quien conservó el aplomo, y aquí sí supo ejecutar. Se vio realmente como un viejo lobo de mar, como un hombre que aplicó más el cerebro, la frialdad del cerebro, para aplicar sus golpes certeros, precisos, y realmente haber conservado la calma. Y solo fue hasta el último hoyo donde se dio el lujo, venía con un colchoncito de 2 golpes, se dio el lujo de una pequeña equivocación, hizo un último bogey, pero el estallido, el júbilo, la celebración, Mauricio, dio eso
le dio la vuelta al mundo, porque eso Efectivamente. nos transmitió toda la frustración y el dolor que padeció en estos años de recuperación, de convalecencias, de cirugías, de impotencia y de en un momento dado haber reconocido que él estaba terminado como golfista. Vean nada más que actuación, 70, 68, 67 y 70, como un verdadero maestro. Y vean a los jugadores, a Brooks Koepka también había quedado. Estos jugadores se quedaron con la oportunidad. Jason Day. Y sobre todo, no aparece ahí un jugador, el italiano Molinari, que hizo un gran torneo. De hecho, salió pues prácticamente entre los finalistas, los líderes. Y desgraciadamente una caída en el 12 y otra más en el 15, increíblemente. Dejó al italiano fuera. Se le quita mérito. No se debe a la caída de Molinari el triunfo de Tiger Woods, sino lo que tú mencionas. Así es. Cualquiera pudo haber ganado, pero finalmente se inclina la balanza para Tiger Woods, que de esta manera llega a su victoria número 81, a una del legendario Sam Snead, con mayor títulos de por vida, y ya llegó aquí a 5 Masters, y cinco Masters. Le falta emular la marca de Jack Nicklaus solamente. No dudo, como tú mencionabas, que se lleve este 2019 otro triunfo más. Así es. Pero hay mucho más que analizar, Mauricio, Exacto. como la gran actuación del resto de los jugadores y de nuestro mexicano Álvaro Ortiz. Así es. Bueno, ¿y qué te parece si continuamos con este análisis? Álvaro Ortiz, hay que decirlo, el mejor mexicano jamás en el Masters, después de 40 años, supera la marca de regalado. Se va en un duelo fenomenal. 4 aficionados pasaron el corte, y el noruego Viktor Hovland, un hombre campeón del US Amateur, por un golpe se lleva a Álvaro Ortiz. Un duelazo que sostuvieron en la última ronda. Álvaro Ortiz paró 69, ningún mexicano había tirado 69 golpes en el Masters, así que termina su carrera de aficionado con una gran nota, subcampeón de amateur en el Masters, rompe la marca de regalado. Ningún jugador mexicano había tirado bajo par. Él termina 3 bajo par, regalado nunca terminó bajo par. Así que muchas estrellas, muchas notas, muchos motivos para festejar para la familia de Álvaro Ortiz y de Carlos Ortiz también, por supuesto. Se despidió prácticamente del amateurismo porque fue el cierre brillante, fue un broche de oro, así diríamos. Ahora tendremos a este jugador de tan solo 24 años entrar al profesionalismo de lleno. Su hermano Carlos pues está haciendo lo propio en unas grandes actuaciones, así es que tendremos ahora a los Ortiz, Mauricio, mucho de qué hablar. Y yo quiero finalmente, para cerrar el capítulo de Tiger Woods, que él reconoció, Alfredo, que él pudo haber, que a Francesco los errores le abrieron la puerta a muchos, pero no fue lo que decidió el torneo. Así es. Él pudo haberse caído, Brooks Koepka pudo haber subido más, Dustin Johnson pudo haber subido más, Cantley venía embalado, en fin, Sean de Schauffele, en fin, muchos jugadores ahí pudo haberse dado una combinación, pero todo favoreció, todo el universo, digamos, se puso para que Tiger Woods conquistara su quinto blazer verde. Para que se den una idea. Y además nos viene muy bien, a todos. Para que se den una idea, Gary Player habían pasado 13 años de 61 a 74 entre victorias del Masters. Tiger llega a 14 años después de haber ganado su último Masters. Quiere decir que 21 años desde que ganó el primero, 22 años. Es algo verdaderamente fenomenal. Y ahí están las marcas todavía de Nicklaus, todavía no las alcanza. Recordemos que de los 4 majors, Tiger no es el que ha ganado la mayor cantidad en ninguno de ellos, ni el Masters, ni el PGA, ni el British Open, ni el US Open. Así que yo creo que pero ya lleva 15. Lo que demostró además, Alfredo, el deseo y el hambre de triunfo todavía es mayor en él que en los demás. Creo que es además, no fue, quizá fue lo que en la recta final lo que marcó es que el deseo de triunfo en él era indescriptible. Oye, infinito además, casi, Mauricio, mayor que los demás. Claro, creo. Mencionando que tiene ya limitaciones, él mismo reconoce que ya no se encuentra en la misma forma que hace unos años. Sin embargo, el proceso de aceptación de esa situación y llevarla al límite positivo es lo que ha dado como consecuencia un gran regreso de Tiger, que nos viene como anillo al dedo. Así es, yo no dejo de asombrarme además de la capacidad de autoanálisis, Alfredo, lo que estás diciendo él, cómo ha reconocido toda la evolución, nos la ha venido platicando poco a poco y lo resumió rápidamente
en dos cosas. Dijo que durante esos años difíciles, de alguna manera lo que él buscaba, dice, mis manos todavía yo siento que eran las mejores manos del golf. Entonces, para mí, mi cuerpo, lo único que le pedía al doctor era, quiero la oportunidad de poder hacer algo de swing, porque yo todavía creo que mis manos son las mejores del golf. Y si puedo hacer de alguna manera, no el swing de antes, no el swing forzado, pero de alguna manera un swing que me permita aplicar toda la magia que tengo en estas manos desde que yo tenía 11 meses de edad, que empezó a jugar. Y fíjate lo que resultó. Los golpes últimos, estuvo pegando golpes cortados, golpes, en fin, todo tipo de golpes. Su repertorio es increíble y eso se debe a la magia que tiene Tiger. Así que enhorabuena para él. Realmente hay que reconocer a los organizadores del Masters Tournament, que con la gran visión y ante la amenaza de la tormenta decidieron adelantar los horarios y de un plumazo sacaron el torneo el domingo de una manera fantástica. La gente delirante, Alfredo, recordemos Atlanta el año pasado, la gente en el delirio, verdaderamente una catarsis colectiva, así yo lo describiría, toda esta imagen y toda esta explosión por el triunfo de una persona y el reconocer pues toda la admiración de la gente de todos los deportes. Se rinden ahora ante el ímpetu, ante la perseverancia, el espíritu y el hombre que nunca se dio por vencido, lo que más le había enseñado su padre. Nunca te rindas. Y vaya si lo aplicó Tiger Woods. Brillante. 275 golpes, 13 bajo par, llegando al green del hoyo 18 con 2 golpes de ventaja. Una situación muy cómoda que no podía írsele de las manos a este gran jugador. No podía de ninguna manera. Alfredo. Entonces, llegó de alguna manera seguro de que con el esfuerzo de un par de pots se alzaría con el quinto Blazer. Así es, pero para quienes piensan que de alguna manera es fácil cerrar un torneo, nada más les voy a mencionar que en el último Masters de 2005, ¿se acuerdan el famoso chip en el hoyo 16 que sube la pelota y baja lentamente hasta caer al fondo de la copa? Así es. Bueno, en esa ocasión Tiger hizo bogey en el 17, bogey en el 18 y va al desempate con Chris DiMarco. Así que él mismo estaba autodestruyéndose. Así que cerrar un campeonato, como lo hizo Tiger en esta ocasión, de ninguna manera es fácil. Y además con la clase de jugadores que lo venían persiguiendo y la explosión. Vean estas imágenes. No estas imágenes lo dicen todo. Así es. Y mis respetos para los que llevaron la conducción de la transmisión. Un silencio a la hora de que termina y empieza la celebración, el silencio y esta imagen de absoluto hijo y de la madre impresionante. Así es. Pues cómo no haber recordado al queridísimo Earl Woods, a quien todo se debe, el padre de Tiger, en ese abrazo del año 1997 en que Tiger recordó que él no debería estar ahí porque tenía problemas cardíacos y de todas maneras decidió que quería ver y darle el abrazo a su hijo al ganar su primer Masters y su primer campeonato de Grand Slam. Pero vaya que hemos salido aquí verdaderamente emocionados con esta victoria, Alfredo, verdaderamente pues para la historia. Yo la coloco al mismo nivel que en 1986 de Jack Nicklaus, cuando vibró Augusta National, cuando Jack destronó a los chavos, a Ballesteros, a Greg Norman, a Tom Kite, y les ganó para su sexto Blazer verde. Ahí está la meta, Alfredo. 46 años de edad, Jack Nicklaus. Tiger a los 43, vaya si le queda cuerda. Todavía, y pues entonces vive el rey Tiger Woods. Bueno, pues vaya victoria de Tiger Woods. Mauricio, sin lugar a dudas, uno de los mejores torneos del año. Pero vamos a ver ahora en un torneo adelantado, el PGA Championship, que cambia de fecha de septiembre, donde se jugaba normalmente, Mauricio, y ahora se recorre al mes de mayo, en un evento donde también hubo mucha emoción y un gran triunfo de Brooks Koepka. Así es, Brooks Koepka, un jugador que se ha consolidado como uno de los mejores, manteniendo el ranking en el número 1 prácticamente todo el año, Alfredo. Así que ha sido un año muy afortunado para Brooks Koepka,
que desplegó su mejor golf y conquistó así su cuarto título mayor, lo cual ha refrendado también el US Open en años consecutivos y ahora el PGA, en un hecho sin duda memorable para este poderosísimo jugador, un pilar del equipo de Estados Unidos. Recordar es vivir. Con ustedes, el PGA Championship 2019. El norteamericano Brooks Koepka conservó la enorme ventaja que había sacado a sus perseguidores para salir avante y ganar así su segundo PGA Championship, con un score de 272 golpes, 8 bajo par. Superó con esto a Dustin Johnson, quien fue el único jugador que se atrevió a desafiar la cancha Black Course en la ronda final. Hubo un breve instante cuando la distancia entre ambos solamente era de un solo golpe, pero Johnson, quien no había errado en todo el día, cometió equivocaciones y bogies que lo descarrilaron en sus intenciones de arrebatarle el título a Koepka. Sin duda, el campeón debió sentir la presión que le aplicó Johnson en la recta final del torneo, y a pesar de cerrar con un desastroso 74, el jugador demostró que tiene mucha calidad profesional. En realidad, hubo poca emotividad con la parte final del torneo y esto se debió al envidiable ritmo de juego que impuso el hoy doble campeón. La cancha tuvo muy fuertes vientos y estuvo casi indescifrable. Solo Dustin Johnson disparó la única tarjeta del día bajo par con un increíble 69. 1-1, los jugadores que tenían cierta oportunidad de presionar a Koepka fueron cayendo de manera dramática y algunos fueron duramente castigados por los hoyos más demandantes de la cancha en el estado de Nueva York. El mexicano Abraham Ancer destacó en esta ronda cuando jugó 2 bajo par en los primeros 9 hoyos. Lamentablemente también sucumbió en la recta final, pero rescató un valioso 71 que le permitió un empate en el puesto número 16 con un score de 283 golpes, 3 bajo par. Y así fue como Brooks Koepka conquistó su cuarto título mayor. Realmente soportó la presión, tenía jugadores de gran envergadura persiguiéndolo, pero finalmente Brooks Koepka fue el ganador. Y bueno, y lo que sucedió posteriormente en una de las sedes favoritas del US Open, Pebble Beach, Alfredo, donde nuevamente los jugadores pues son puestos a prueba por una de las canchas más desafiantes y más retadoras de todo el mundo, Pebble Beach. ¿Y quién fue el ganador? Bueno, de manera sorprendente y soportando la presión, Gary Woodland, un poderoso jugador que mantuvo la consistencia, aguantó la presión en la recta final y se coronó campeón de esta edición del US Open de manera brillantísima. Vamos a ver esta nota. Gary Woodland necesitaba hacer un simple bogey en el par 5 del hoyo 18 de Pebble Beach para asegurar su primer torneo mayor, el US Open Championship. En lugar de ello, invocó un largo pot que le dio el verde final para una tarjeta de 69 golpes, 2 bajo par, y con un score total de 13 bajo par, superó a un indomable Brooks Koepka, que se quedó muy cerca de haber sido el primer jugador en 114 años en lograr capturar este torneo en 3 años consecutivos. Woodland cerró el campeonato como los grandes, guardando lo mejor de sí para los hoyos cruciales, cuando precisamente Brooks Koepka se había acercado peligrosamente y se veía como un aspirante para conquistar su tercer título en fila. En el grupo final, Woodland superó claramente a un errático Justin Rose, quien mantuvo la presión sobre el puntero durante los primeros 11 hoyos. Finalmente se desplomó en la recta final al haber derrapado con 3 bogies en los hoyos 12, 13 y 15. Rose cayó hasta el tercer lugar en un múltiple empate con Xander Schauffele, Jon Rahm y Chas Reavie. Brooks Koepka, por el contrario, fue el único jugador que mantuvo sus posibilidades hasta el final, ya que pudo haber invocado un corto pot para verde en el par 5 del hoyo 18, que hubiera cortado a un golpe la distancia con Gary Woodland. Koepka terminó con parcial de 68 golpes, 3 bajo par, y acumulado de 274 golpes, 10 bajo par. Luego de un inicio arrollador, con 4 verdes en sus primeros 5 hoyos, Lucius Townsend y Adam Scott empataron en el séptimo lugar, con un score de 278 golpes, 6 bajo par. Los mexicanos Abraham Ancer y Carlos Ortiz terminaron en el puesto 49 y 52 respectivamente.
Bueno, y después de este gran triunfo en Pebble Beach, vamos a recorrer el último grande del año, Mauricio, el Abierto británico, con el gran triunfo de Sean Lowry, realmente espectacular allá en el viejo continente. Así es, Shane Lowry, bueno, pues logró rescatar finalmente, Alfredo, después de 3 torneos de Grand Slam ganados por estadounidenses, finalmente Shane Lowry logra ganar uno para los internacionales. ¿Y de qué manera? Un torneo que parecía dispuesto para Rory McIlroy, lamentablemente no soportó la presión, jugó muy mal el primer día, no libró el corte, pero eso le abrió la puerta a otros jugadores. ¿Y quién fue? Le tocó a Shane Lowry. Es su primer título mayor. Esta es la historia. En Irlanda del Norte, el irlandés Shane Lowry completó la faena de su carrera al conquistar brillantemente la edición 148 del Open Championship, luego de una sorda y cerrada batalla bajo la lluvia en Portrush, donde finalmente arrojó una tarjeta de 72 golpes y acumulado de 15 bajo par. En la jornada final, finalmente el clima acostumbrado del Open Championship se hizo presente, provocando el desconcierto y frustración en muchos de los jugadores que no pudieron presionar fuertemente a Shane Lowry, quien manejó los últimos 18 hoyos con gran aplomo y maestría, y al final su victoria fue por margen de 6 golpes, contundente, que refleja lo que ocurrió este domingo en Royal Portrush. Tommy Fleetwood, su compañero de grupo, no fue el oponente que hubiese ofrecido una férrea resistencia, lo cual hubiese dado una gran dosis de emotividad y drama a la ronda final. Con buenas oportunidades que se le presentaron en los primeros hoyos, Fleetwood demostró que aún no está listo para disputar los grandes torneos con pasta de campeón. Lejos de ello, la pequeña puerta que Lowry le abrió al comienzo rápidamente fue cerrada por el propio Fleetwood, incapaz de generar fuegos artificiales que hubiesen desatado una gran emoción y delirio entre los fanáticos. Habiendo salido con 4 golpes en desventaja, Fleetwood disparó 74 golpes 3 sobre par y ocupó el segundo sitio con score de 9 bajo par. Cabría decir también que mucha suerte tuvo para finalizar como subcampeón en solitario. Lowry completó los 72 hoyos con 269 golpes, 15 bajo par, y conquistó así su quinto título y primer torneo mayor de su carrera a los 32 años de edad. Prácticamente en los primeros hoyos se pudo advertir el desenlace cuando Fleetwood falló el pot para birdie en el hoyo 1 tras magistral approach, y enseguida no pudo acertar birdie en el par 5 del hoyo 2, que normalmente ofrece muchas oportunidades. Para cerrar un inicio errático, Fleetwood cometió bogey en el hoyo 3, su primero, que lo puso en 1 sobre par en el día. En estos 3 hoyos el inglés pudo haber descontado 2 golpes fácilmente, ya que Lowry arrancó bogey par par, pero el giro que muchos esperaban para que el torneo creciera en dramatismo simplemente no se dio. Shane Lowry se asentó en su juego y comenzó a ejecutar con mayor tranquilidad, lo cual se reflejó en los 3 contundentes birdies que anotó en los hoyos 4, 5 y 7. Ahí llegó a 18 bajo par y ya muy lejos de sus perseguidores, que básicamente ya estaban disputando el subcampeonato. El tercer sitio en solitario fue para el estadounidense Tony Finau, que anotó una ronda de 71 golpes excelente bajo las condiciones de Royal Portrush, y de esta manera con 277, 7 bajo par, quedó tercero. El espigado jugador cosechó 2 birdies y sufrió solamente 2 bogies en su recorrido final. Brooks Koepka, estadounidense, ganador de 4 torneos mayores en los últimos 3 años, registró un inicio desastroso con 4 bogies consecutivos al arranque. Reaccionó rápidamente con sensacional águila en el par 4 del hoyo 5, pero el estadounidense nunca entró en ritmo y terminó con parcial de 74 golpes. Igualó en el cuarto lugar con el inglés Lee Westwood, que luego de un inicio electrizante, finalmente el veterano se desplomó en la recta final con 73 golpes. Otro jugador que tuvo destellos fue Ricky Fowler, que se recuperó de un costoso doble bogey en el hoyo 1 con una ráfaga de 3 birdies consecutivos en el hoyo 2, 3 y 4. Sin embargo, un doble bogey en el hoyo 10 definitivamente frenó sus aspiraciones, y al igual que Brooks Koepka terminó con 74 golpes. Molinari, el campeón defensor, disparó la mejor ronda de la jornada, un 66-5 bajo par, que lo lanzó hasta un empate en 11º lugar con score de 281-3 bajo par. Esto fue lo que sucedió en Royal Portrush, donde llegó a su conclusión
la edición 148 del Open Championship. Amigos, y recientemente fue nombrado Casa de Campo en República Dominicana, Mauricio, como uno de los destacados 100 mejores campos del mundo, concretamente el número 59, en un buen diseño de Pete Dye, que ya es leyenda y es calidad en el Caribe, Mauricio. Así es, y lo relevante de esto, Alfredo, es que Casa de Campo ya tiene pues una larga trayectoria manteniéndose dentro de esta lista, y lo verdaderamente importante es que hay nuevos campos, nuevos diseños impresionantes que se van metiendo a esta lista y los van considerando, no obstante su poca madurez, por así decirlo. Así que Casa de Campo, pues ya podríamos decir que es un clásico del golf en América. Y bueno, el nombre de Pete Dye lo dice todo. Además, 2 veces ha sido sede de Latin American Amateur Championship, muchos otros torneos de envergadura. Hoy por hoy, Casa de Campo es un gran destino en el Caribe. Amigos, y también recordar es vivir. Vamos a platicar ahora de lo que sucedió en el torneo de IGPM 2019 en el Club Campestre de la Ciudad de México. Un gran esfuerzo de un grupo de jugadoras, de señoras que se han dedicado a impulsar el golf profesional mexicano. ¿Y de qué manera? Esto lo hacen año con año en uno de los mejores campos de golf, Mauricio, el Club Campestre de la Ciudad de México. Es un torneo ya tradicional, Alfredo, que normalmente congrega invitadas de renombre, además de la presencia muy sólida, muy señorial, diría yo, de Lorena Ochoa y de todo el grupo de jugadoras que la siguen y que en esta difícil profesión de golfista profesional. Así que ya la sede del Club Campestre de la Ciudad de México se ha consolidado pues como la sede ideal para llevar a cabo una edición más de IGPM, impulsando al golf profesional mexicano. Vamos a ver lo que sucedió a principios de este año 2019.
Bueno, y por cierto, la versión 2020 de este IGPM se va a llevar a cabo el lunes 26 de enero en estas mismas instalaciones, Mauricio, como ya lo sabemos, en un esfuerzo más de seguir promoviendo el golf profesional mexicano a nivel femenil. Bueno, amigos, y esto ha sido todo por hoy. Agradecemos a todo el equipo informativo del Universal Deportes, al frente de Gerardo Velázquez de León, también de Infogolf América, de Alfredo Sánchez Hernández. Gracias, Edgar, gracias, Adrián, gracias a todos los que forman parte de este gran programa. Gracias, Mauricio Durazo, en esta fecha de 24 de diciembre que seguimos comunicando al mundo el deporte del golf. Así es, nuestra enorme gratitud y satisfacción por haberles llevado también todos estos programas a lo largo de 2019. Les deseamos unas felices fiestas. Sigan disfrutando. Feliz Navidad para todos. Yo soy Alfredo Sánchez Gaitán, recordándoles como siempre que jugar golf es hacer amigos. Hasta la próxima.